¿Qué pasaría, amigos, si el petrodólar, el dólar comercial que nosotros conocemos, colapsara? ¿Cómo nos afectaría eso a todos? ¿Qué implicaría que el único rescate para que el dólar siga vivo fuera una guerra próxima, pero una nueva? No la guerra en Ucrania, una nueva guerra proxy que parece ser la única salida para que el petrodólar siga existiendo. ¿Estamos en peligro de un inminente conflicto global, amigos? Sobre todo con las últimas imágenes que vimos del logro histórico que tuvo China. China y Brasil han decidido eliminar el dólar como moneda de cambio en sus intercambios comerciales. China y Brasil, la segunda y la 11ª economía más grande del mundo, decide acabar con el dólar entre sus intercambios, claro. Y hoy se ha realizado el primer intercambio de gas natural licuado, la primera compra entre la estatal china CNOOC y la petrolera francesa Total Energy, el primer intercambio, la primera compra de gas natural licuado que se liquida en yuanes. Sin embargo, China ha celebrado acuerdos con bancos centrales en Latinoamérica. Además del acuerdo ya existente con Argentina, este jueves se anunció un convenio con el Banco Central de Brasil para que ambos países usen su moneda local en el intercambio bilateral. Así es. Y amigos, para ponerlo en contexto, vamos a retroceder un poco el cassette. Cuando hablamos de dólar y hablamos de petrodólar, estamos hablando de lo mismo. Pero sí estamos todos en sintonía de por qué le decimos al dólar petrodólar. El dólar, como ustedes recordarán, desde hace mucho tiempo, para ser precisos, desde los tiempos de Richard Nixon, dejó de estar respaldado en oro. Ya hemos hablado de eso en muchas otras ocasiones, hemos hablado de eso. Pero si el dólar no está respaldado en oro, ¿en qué se respalda? También lo hemos dicho, se respalda en petróleo. Vamos a hablar más adelante acerca de este pacto que en los tiempos de Nixon, después de que el dólar dejara de respaldarse en oro, en el patrón oro, comenzó dándole un préstamo, para resumirlo así, a Arabia Saudita. A cambio de ese préstamo, el trato era que Arabia Saudí debería de vender todo el petróleo únicamente en dólares. Entonces, todas las personas, todos los países, todas las potencias que quisieran petróleo, que es todo el mundo, porque el mundo se mueve con petróleo, iba a necesitar comprar dólares. Porque sin dólares no hay petróleo. Y sin petróleo no hay gasolina, no hay plásticos, nada se mueve en este mundo sin petróleo, porque las energías renovables ni son renovables ni son sustentables hasta este momento. De ahí salen las famosas sanciones que el dólar puede poner como una llave mágica a todos los países. Si te portas mal conmigo, entonces no puedes tener dólares. ¿Y yo para qué quiero dólares? Porque sin dólares no hay petróleo y sin petróleo te vas a la quiebra. Pero ahora algunos países se comenzaron a replantear la posibilidad de no vender más el petróleo en dólares. Esta historia fue evolucionando a un punto que los noticieros tradicionales nos comenzaron a vender una noticia en días recientes que parecía sospechosa. Un nuevo conflicto que Estados Unidos estalla en el mundo. ¡Qué raro! Pero, ¿cuál es la intención de iniciar un nuevo conflicto armado? Y el presidente Joe Biden notificó hoy al Congreso su decisión de autorizar un ataque aéreo en Siria. La respuesta, según Biden, en su carta al Congreso, se llevó a cabo para proteger y defender la seguridad de Estados Unidos y sus aliados. También para disuadir a la República Islámica de Irán y a los grupos milicianos respaldados por Teherán a realizar nuevos bombardeos. Este ataque ocurrió el viernes como respuesta a una incursión con un dron en el este de Siria que dejó un contratista muerto y varios militares heridos. Estamos hablando, Alba, de un ataque que mató a 9 sirios. Estamos hablando de civiles, personas civiles que murieron por un dron no tripulado, Alba. Así es, lo usual. Y luego, o sea, las notas siempre son, parece ser que una vida siria no vale o no cuenta cuando se trata del otro lado del mundo. Una vida vale lo mismo en China, en Japón, en Siria, en Afganistán, en donde sea. Una vida es una vida. Pero cuando se trata de vidas sirias, no se cuentan. Es como una baja de guerra, le tocó la mala suerte.
pero cuando se trata de una vida de otro país del mundo, entonces todo mundo señala a Siria como terrorista y empiezan hasta averiguar a las empresas que les venden tecnología siria para hacer sus drones no tripulados. Y entonces vienen las sanciones para las empresas que se dedican a eso, a vender tecnología. Pero si estas empresas le venden tecnología al enemigo, por así decirlo, le venden la tecnología a Siria, a Irán o a Afganistán. Pero si estas empresas se la venden a Estados Unidos, entonces estamos bien. Si estas empresas se la venden a otro país, estamos bien, no pasa nada. Únicamente cuando estas empresas se meten a hacer negocio con los países que son incómodos a un régimen, que son incómodos al que tiene que ser la línea, entonces es cuando estas empresas son acreedoras a sanciones. Veíamos a principios de mes, cuando empezaron todos estos ataques, que había muchísimas empresas que se dedican a vender tecnología. Si tú eres un prestador de servicios, tú no compras el pleito, tú a eso te dedicas. En este caso, ¿por qué no se le ponen sanciones a las empresas que están vendiendo armas para la guerra con Ucrania? Están matando gente. Mira, vamos a ver si escuchan nuestros amigos. Díganos por favor en el chat, ayúdenos a decir si se escucha el video. Durante una visita a Canadá, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que su gobierno no busca un conflicto con Irán. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que 14 personas murieron por los bombardeos estadounidenses, incluidos 9 sirios. Pero amigos, esta nota que vimos en este momento se trata de una reciente intervención de Estados Unidos, ALBA, en territorio sirio, con drones no tripulados, en donde murieron 9 civiles. ¿Qué hacía, amigos, Estados Unidos en Siria? ¿Y por qué justo ahora? Bueno, verán ustedes, detrás de Siria, amigos, detrás de Siria hay algo mayor. Se trata de un conflicto que ha escalado aún más por otra razón adicional. No se equivoquen, Estados Unidos no busca, enfatizo, no busca un conflicto con Irán, pero estén preparados para que actuemos con fuerza para proteger a nuestro pueblo. Eso es lo que pasó anoche. Mantendremos nuestros esfuerzos para combatir las amenazas terroristas en la región y las alianzas con Canadá y otros miembros de la coalición para derrotar al grupo Estado Islámico. Unos 900 soldados estadounidenses se encuentran en Siria como parte de una coalición internacional que lucha contra lo que queda del grupo yihadista Estado Islámico. Dichos soldados son blanco frecuente de ataques efectuados por milicias. Justo después, amigos, de que recientemente China cerró un trato con Irán y con Arabia Saudita. Verán ustedes, Arabia Saudita, como lo dijimos al inicio de este podcast, Arabia Saudita fue el que le abrió la puerta al petrodólar. Una vez que el dólar perdió todo su valor y dejó de estar respaldado en oro y se convirtió en simple papel que no valía nada, buscó el gobierno de Nixon a Arabia Saudita para proponerle este pacto de solo vender petróleo en dólares. Por eso se llama petrodólar. Pero ahora recientemente Irán y Arabia Saudita, que habían estado en disputas, amigos, por décadas, decidieron unirse y entonces tampoco China lo hizo gratis. Este interventor fue China. Pero la condición que puso China, Arabia Saudita, para mediar la paz fue precisamente el hecho de que el petróleo se vendiera nada más y nada menos que en yuanes y no en dólares. No para todo el mundo, pero antes recuerden ustedes que la única moneda con la que podías comprar petróleo era el dólar. ¿Y ahora qué creen? Que uno de los países petroleros más poderosos ha decidido vender su petróleo en yuanes y no solo en dólares. El problema adicional es que a Irán se le suman otros países petroleros como Rusia y adivinen ustedes quién, Venezuela. Entre Rusia, Venezuela e Irán suman la producción petrolera y las reservas de petróleo, amigos, del 40% en todo el mundo. Y ahora ahí tienen que el 40% del petróleo en todo el mundo se está vendiendo en yuanes y no exclusivamente en dólares. Y la pregunta es, amigos,
Si el dólar ya no tiene este poder, un país no me vende petróleo más que en dólares, no importa, se lo compro a Irán, se lo compro a Rusia o a Venezuela, tan sencillo como eso. Ellos tienen un montón de petróleo. ¿Y qué sanciones puede entonces poner Estados Unidos si no es la de la sanción del dólar con el petróleo? Pierde todo su valor y el dólar, que en realidad mucho hemos hablado de esto, el dólar, amigos, no es una moneda común y corriente. El dólar es un arma. Es un arma que también puede disparar y también puede matar y puede destruir economías. Si no, pregúntenle a nuestros amigos de Venezuela con todas las sanciones que les han puesto, Alba. Totalmente. Y también hay que recordar que le están dando... Lo cierto es que hace unas semanas Arabia Saudí ya abrió la puerta a lo que podemos considerar, el dorado para China, los petroyuanes. Bueno, los petroyuanes hacen referencia simplemente al hecho de que los yuanes pueden empezar a usarse como divisa para comerciar el codiciado oro negro. Uno de los motivos por los que el dólar es la divisa reina, pues desde luego que son los petrodólares de los que tanto hablamos. Pero claro, luego ha llegado China y Rusia y han dicho que quieren cambiar el orden mundial. Y esto también, el tema de la divisa reina. Y quieren que su comercio se haga siempre en yuanes o rublos y no depender del dólar de Estados Unidos, que al final ahora es su rival. Algo que, ya se está haciendo y que, por cierto, dijo Putin que ya se hacía en 2/3 de las transacciones entre Rusia y China. Lo cierto es que Rusia, Irán, Venezuela suman alrededor del 40% de los yacimientos petrolíferos probados del mundo y los tres ya venden su petróleo a cambio de yuanes. Un enorme golpe al dólar cuando se empieza a comercializar el petróleo en petroyuanes, en yuanes, pero también se le están dando los BRICS, porque muchas de estas economías han empezado a hacer comercio directamente con sus monedas. Por ejemplo, la India. La India empezó también a hacer comercio con rupias. China con yuanes. O sea, las grandes economías que están dentro de los BRICS, ellos ya empezaron a comercializar en sus propias monedas. Y ahora le hace otro golpe el yuan. Pero, ¿por qué se dice que puede tambalear el yuan a Estados Unidos? Porque el yuan es una moneda que está respaldada en oro. China fue en el 2022 el país que más oro compró después de varios empresarios de Medio Oriente. China en este momento es uno de los países que muchos creen que la cifra que están dando de las reservas de oro que tiene China están muy por debajo de las reservas reales. Creen que China tiene más dinero, más oro, del que declara tener. Porque tan solo en el 2022 China fue el país que más oro compró en el mundo. Y ahora, a todo esto que tiene que ver los recientes ataques de Siria con todo esto. Bueno, amigos, pues resulta que después de que, por cierto, ahí tienen algunas de las declaraciones que le dieron la vuelta al mundo, por ejemplo, en donde Rusia e Irán condenaban el ataque de Estados Unidos en Siria. Justo después de que ocurrió, fue esta nota que comenzó a darle la vuelta al mundo. Textualmente decían: Rusia considera el ataque una violación inaceptable del derecho internacional. Los miembros estadounidenses que están en Irak han entrado en alerta máxima. La razón, amigos, por las que Estados Unidos lanza este ataque en Siria es porque supuestamente un dron no tripulado iraní lanzó un ataque y mató a un mercenario, a un sicario estadounidense. Y entonces Biden sale y declara esto, que iba a defender a todos los estadounidenses y a los intereses de Estados Unidos y a cualquiera de sus tropas, pero él mismo reconoce que la persona que murió en Siria no era un soldado estadounidense, era un contratista. ¿Quieren otra palabra para contratista? Mercenario. Otra, sicario. Es decir, que un sicario estadounidense que está matando gente en Siria murió y entonces Estados Unidos lanza un ataque en Siria como represalia. Un sicario resguardado con guardaespaldas que eran soldados norteamericanos. Y yo le decía a Víctor, es que es la hipocresía, porque estaba en un país que no es suyo, que lo tienen invadido, y es como si yo me meto a la casa del vecino con guardaespaldas y me ofendo porque el vecino me cachetea y me corre. Yo invadí.
Claro, y todavía te dice, voy a defender a mis muchachos en donde sea que esté contra los intereses de mis muchachos. Oye, tu muchacho es un sicario. ¿Qué hacía un contratista sicario, un criminal en Siria matando gente? O sea que tienes impunidad para entrar a mi país y matar y son intocables. Y tú como agredido no tienes el derecho a defenderte y tampoco tienes el derecho a levantar la voz porque ellos vinieron a salvarte. Entonces pues no es correcto. Si lo vamos a ver desde ese punto, si te molesta que te maten a tus muchachos, entiendo. Una vida es lo mismo, como les decía al inicio. Una vida vale lo mismo en cualquier parte del mundo. Todos somos iguales. Pero entonces no expongas a tus muchachos llevándolos a donde no los llaman. Sí, o me estás aceptando que esos sicarios pagados a sueldo, a los que les decimos elegantemente contratistas, están ahí cumpliendo órdenes del gobierno. Son paramilitares. ¿Cuál es la verdadera intención de esto, amigos? La verdadera intención, para resumirlo, es que el dólar está perdiendo su amenaza principal. Su amenaza principal es ser el petrodólar, pero está dejando de serlo. Si el dólar no se respalda en oro, y ahora el principal país petrolero del mundo, el que inició, mis queridos amigos, el petrodólar en el mundo, que fue Arabia Saudí, le ha cerrado de nuevo la puerta, el mismo que se le abrió al petrodólar, para inaugurar el petroyuan prácticamente. Esto es como una bofetada con guante blanco a la administración de Biden, que no le hace nada de gracia. Y lo que tiene en específico Siria de especial es que Siria ha sido respaldado por Irán en una larga guerra que ha tenido Siria. De eso nos hemos enterado todos, y que ha sido desafiada por rebeldes que buscan derrocar a Bashar Assad. Estos rebeldes que buscan derrocar al gobierno sirio, hoy podemos sospechar que seguramente están respaldados por estos sicarios o por estos famosos contratistas, de los que uno de ellos murió y de los que Biden dice, por cierto, que no es esa la razón, que estos contratistas voluntarios, sicarios voluntarios, están ahí para defender los intereses de Estados Unidos en contra del terrorismo y de los grupos de ISIS. Pero entonces, ¿por qué no estamos hablando de tropas estadounidenses? ¿Por qué estamos hablando de sicarios a sueldo o de contratistas? Y la razón es que Arabia Saudita ha respaldado a los rebeldes que buscan derrocar al presidente Bashar Assad, e Irán apoya a Bashar Assad. Pero ahora que China medió la paz entre Irán y Arabia Saudita, si quieren ustedes saber por dónde se deshebra el hilo, por lo más delgado, ese punto más delgado para quebrar la frágil paz que China logró en Irán y Arabia Saudita está precisamente en Siria. Es la manera de picar un pleito y de provocar un conflicto. Amigos, pero temo decirles que este conflicto es apenas el primer paso de algo mucho más grave que se está gestando. No se trata, amigos, solamente de Siria, que no es nuevo que exista un conflicto ahí. Siria, lamentablemente, es una máquina de hacer refugiados. No se trata tampoco de reventar un problema entre Arabia Saudita e Irán. Claro, romper esa frágil paz es apenas el primer paso. Pero el verdadero enemigo a vencer de Estados Unidos declarado es en estos momentos, amigos, China. China, que es quien ha estado moviendo los hilos. China, que es quien construyó la paz en Irán y en Arabia Saudita, pero a cambio de derrocar o desafiar al dólar y construir su petroyuan en las ruinas de lo que antes era un petrodólar, Alba. Así es. Entonces, esa es la parte que molesta. Y también, como muchos expertos en geopolítica decían, es que Estados Unidos está perdiendo, tiene varias guerras, está peleando en este momento varios frentes y está perdiendo uno de los más importantes, que es el petrodólar, y lo está perdiendo con China, que ha ido extendiendo sus redes y ahorita se comercializa el petróleo en petroyuanes y están desplazando al dólar. Grandes economías mundiales están haciendo lo mismo con sus monedas. No están adoptando los yuanes, pero están relegando los dólares. Y al estar haciendo todo esto, pues se va reduciendo su margen de maniobra, por así decirlo, de Estados Unidos, y le queda una salida. Y entonces sigue siendo su fuerte la guerra.
¿Y dónde está Estados Unidos peleando una guerra? Entonces, Estados Unidos le está apostando todo, como lo hemos visto, a la guerra que tiene Rusia con Ucrania, mandándole todo lo que necesita Ucrania para mantener a Rusia metida, enfrascada ahí, mientras le tiene sancionados inmovilizados 350,000 millones de dólares para que no puedan mover, mientras lo sacaron del switch y mientras lo sacaron de todo para tenerlo ahí quieto. Y la jugada en este momento de Estados Unidos y a lo que le está apostando todo es a que Rusia pierda la guerra con Ucrania para así él volver a ser el país más fuerte bélicamente, porque entonces si gana Ucrania sería como que ganó gracias a todo el apoyo bélico que le dio a Estados Unidos. Ucrania está endeudadísima con Estados Unidos y mientras esa guerra se siga prolongando, Ucrania cada día va a estar más y más y más endrogado. Y ahora imagínate nada más en esta cifra, Alba, que no sé si la sabían ustedes o la habían escuchado, amigos. China compra más del 25% de todo el petróleo que exporta a Arabia Saudita. Si ese petróleo, estamos hablando de ese 25% de crudo, ahora se cotiza en yuanes, esas ventas, amigos, van a impulsar la posición de la moneda china a las nubes. Uno de los motivos por los que el dólar es la divisa reina, pues desde luego que son los petrodólares de los que tanto hablamos. Pero claro, luego ha llegado China y Rusia y han dicho que quieren cambiar el orden mundial. Y esto también, el tema de la divisa reina. Y quieren que su comercio se haga siempre en yuanes o rublos y no depender del dólar de Estados Unidos, que al final ahora es su rival. Algo que, bueno, ya se está haciendo y que, por cierto, dijo Putin que ya se hacía en 2/3 de las transacciones entre Rusia y China. Bueno, lo cierto es que Rusia, Irán, Venezuela suman alrededor del 40% de los yacimientos petrolíferos probados del mundo y los tres ya venden su petróleo a cambio de yuanes. Así como pasó con el petrodólar. ¿Cuál fue la magia del petrodólar? Está respaldado por los países miembros de la OPEP, pero el país más fuerte de la OPEP es Arabia Saudita y ahora respalda al yuan y no al dólar. Esto es un cambio profundo, amigos, no solamente para Arabia Saudita. Cotizar incluso más o menos 6.2 mil millones de barriles por día. Estamos hablando de una cifra, 6.2 millones, de barriles de crudo al día. Que se puedan vender la gran mayoría de ellas en todo el mundo, ahora también en yuanes, en la moneda china. Alrededor del 80% se realizan en dólares y los saudíes comercian el petróleo exclusivamente o comerciaban solamente ese petróleo. Imagínense, Arabia Saudita comerciaba 6.2 millones de barriles al día exclusivamente en dólares desde 1974. Hagan sus cuentas. Por eso el dólar era imparable. Era una moneda que no tenía quien le hiciera rival. Sobre todo desde la administración de Nixon. Pero a medida que llegó Biden, de verdad, amigos, que es que esta administración en lo particular no solamente ha afectado la administración de Biden al mundo entero, explotando un conflicto bélico tras otro, sino también al propio Estados Unidos. Está Biden demoliendo a su propia moneda, al dólar. Él fue quien debilitó la relación aún más con Arabia Saudita, sobre todo cuando, no sé si ustedes recuerdan, cuando se le ocurrió a Biden la puntada de llamar al príncipe heredero de Arabia Saudita un paria y le dijo que era un asesino de periodistas, sabiendo que su dólar depende de todos los barriles de petróleo que exporta y que produce ese país. Vaya puntada, ¿no? Estados Unidos obviamente dependía muchísimo, amigos, del crudo saudí. Incluso en su mayor punto, en el punto más alto, estamos hablando de que el dólar importó más de 2 millones de barriles de crudo saudí por día a principio de esta década de los 2000, amigos, a principio de la década de los 90. De esa cifra de los 90 se ha venido reduciendo, amigos, a 500,000 barriles por día. Pasaron de 2 millones de barriles en los 90 a solo 500,000 barriles por día para diciembre del 2021. Eso son cifras oficiales, amigos. Ahora ese número todavía ha empeorado, la dinámica ha cambiado drásticamente y la relación de Estados Unidos con los saudíes es deplorable. Sí. Y esa relación la ha sabido capitalizar perfectamente Xi Jinping para posicionar al yuan chino en contra del dólar estadounidense.
Si gusta, Salva, vamos a leer, antes de darles un dato bien interesante, amigos, de cómo es que este es apenas la antesala de un conflicto que hoy, después de que vean este live, vayan y vean las noticias y se van a dar cuenta que en las últimas horas todas las noticias que están corriendo es acerca de la explosión de un nuevo conflicto, pero este conflicto, amigos, sí podría ser imparable.